Paz y bien, santa alegría. Soy el hermano Albert de la Cruz de Luz, oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Yo quiero ampliar un poco sobre un tema que toqué por encima en la última entrega. Me parece que fue el tema relacionado con la pureza. Y es que de manera sutil y no tan directa hablé del pecado. Así que quiero detallar un poco, porque hoy en día del pecado no se habla mucho y lamentablemente hay algunos sacerdotes que no predican sobre el pecado, y esto es necesario que se sepa, porque hoy en día la teología moderna nos habla de que no existe el pecado, o que todo es perdonado, que Dios perdona todo, que no nos preocupemos mucho, porque Dios es misericordioso y nos perdona. Ahí hay una media verdad. Dios es misericordioso y nos perdona siempre que haya arrepentimiento, pero no implica que el pecado no existe. Así que vamos a definir pecado según el glosario del Catecismo de la Iglesia Católica. Lee como sigue. Pecado es una ofensa contra Dios y a la vez contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Así que hay tres elementos aparte de Dios que los pecados contradicen. Es un pensamiento, palabra, obra u omisión, deliberado, contrario a la ley eterna de Dios. Al valorar la gravedad del pecado, tradicionalmente se distinguen en pecados mortales y veniales. Bien, voy a tratar de entrar un poco en estos detalles que estábamos hablando. Un pecado contra la recta conciencia, por ejemplo. Algo que se contradice la recta conciencia. ¿Qué es la recta conciencia? Es aquel pensamiento que me lleva a la verdad. La recta conciencia es el pensamiento que me lleva a la verdad. Es como diríamos, es esa ley que dejó Dios en nuestro corazón, que está insertada en nuestro ser desde el inicio del tiempo, y que nos permite saber si estamos obrando bien en lo que estemos haciendo. Y incluso las personas que no son creyentes tienen este elemento en su vida, esta recta conciencia, que es parte de nuestra esencia como seres humanos. Y aunque no sean personas creyentes, o sea, que tengan una vida moral, una doctrina sobre la moralidad de los actos, tengan un decálogo, aunque no tengan nada de eso, pues si están haciendo algo que está equivocado, ellos sabrán que está equivocado, lo van a distinguir, van a notar que lo que están haciendo no es correcto. Excepto en lugares donde no exista una ley, donde las personas no tengan conciencia de sus actos, pues matar será bueno. Para prácticamente todas las sociedades, incluso civilizaciones que fueron conocidas por su violencia, por ser civilizaciones guerreras, la muerte no necesariamente era un acto bueno. Podía ser un acto de defensa o de conquista o cualquier otra justificación. Pero en esencia, cuando la muerte les tocaba de cerca, ellos sabían que no era bueno, porque esa ausencia duele. Así que incluso a los no creyentes, la muerte no es algo positivo. Y el saber si es positivo o no, el saber si es bueno o no, lo determina la conciencia, ¿no? Una recta conciencia nos deja saber qué cosas son buenas y qué no.
Cuando pecamos contra la razón, que va de la mano con la recta conciencia, tenemos un raciocinio correcto respecto a algo que voy a hacer a futuro o en mi presente inmediato, y ese algo que voy a hacer pues es para beneficio mío y de mi familia. Y entonces yo en el interín, en el proyecto que estoy diseñando para hacer, ejecuto alguna acción que va en contra de ese proyecto, en contra de aquello que había razonado y había pensado para mi bien y el de mi familia. Pues es un pecado, porque estoy yéndome en contra de la razón. Un pecado obviamente contra Dios. Hablaba aquí también de que el pecado es contra la conciencia, contra la recta conciencia, contra la razón, contra la verdad. Vamos a verlo de nuevo. Contra la verdad. Pero aquí ponen verdad en minúscula. Pecado contra la verdad es un pecado contra algo que es correcto. Algo que es a las luces, a la luz de todas las personas, no porque sea una cuestión de democracia, pues algo correcto. Estudiar es un beneficio para los niños, porque van a tener una mejor educación. Eso es una verdad. Contradecir eso o hacer un acto contra eso es un pecado. Estás pecando contra la verdad. Evitar que tu hijo estudie es un pecado, porque es un pecado contra la verdad. Pero en esencia todos los pecados van contra Dios, que es lo que nos decía la definición. Porque no tenemos recta conciencia, ni razón, ni verdad, sino es porque viene de Dios. Así que todo aquello que hagamos en contra de Dios, obviamente ya se va a oponer a estos otros elementos, a estos otros tres elementos, por definición. Bien, el mundo nos trata de convencer de que el pecado no existe. El mundo nos trata de convencer que hablar de pecados es estar en otra época, es una cosa antigua, es cuestión de personas retrógradas, anticuadas, que no tienen ninguna razón de ser. Eso es lo que el mundo trata de convencer, porque es una estrategia del maligno, es una estrategia del diablo. Decirnos que no existe el pecado para que entonces nosotros tengamos la libertad de pecar. Y esto ha calado bastante dentro de la iglesia, porque como les dije al inicio, hay sacerdotes que no predican sobre el pecado, y de hecho hay algunos que dicen que no existe pecado. Sacerdotes de la iglesia católica, no estoy hablando de protestantes. Sacerdotes que hablan de que el infierno no existe y que todo es una metáfora y una manera de describir los errores del ser humano, y que no existe tal cosa como el pecado o el infierno o el demonio. Esos son los mismos que niegan los milagros de Jesús. Y entonces ahí uno se da cuenta dónde está la estrategia del maligno. Si niego el pecado, estoy negando de suyo a Dios, que es quien condena el pecado. Pero cada cosa que Dios condena tiene una razón de ser, y hay que ser un poco más astutos que el maligno en ese sentido. Porque cuando nos ponemos a indagar sobre ese algo que hice que estaba mal, porque la iglesia dice que es pecado, porque la doctrina de Cristo nos dice que es pecado, porque el Antiguo Testamento en el Decálogo nos dice que es pecado, y cuando indagamos nos damos cuenta de que no tan solo me hice daño yo, sino que le hice daño a otros con eso, o la potencialidad de hacerle daño a otros está ahí, está muy, muy vigente, muy real.
Así que hay que tener en cuenta que Dios prohíbe cosas para nuestro bien. Siempre será para nuestro bien. Y la primera prohibición, comer del fruto del árbol de la vida, el árbol, ese árbol que estaba en el paraíso, el árbol de la ciencia, más bien, estaba prohibido. No porque el fruto fuera malo en sí mismo, no porque comer de cualquier fruto fuera malo, porque Dios había permitido a Adán y Eva que comieran de cualquier otro árbol, de estos frutos de cualquier otro árbol, menos de ese. Porque en el momento que comieras de ese fruto, la muerte entrará en ti. Entonces, no es porque el fruto en sí mismo matara a Adán o a Eva, sino porque la desobediencia, el hecho de que no hubiera una estructura, el hecho de que no hubiera una disciplina, podría sí, y de hecho fue lo que sucedió, traer la muerte al mundo. Porque Adán y Eva no tenían necesidad de pecar, tenían visión beatífica. O sea que tenían esa comunicación con Dios tan directa. Tenían recta conciencia, pero también libertad. Y el maligno se aprovechó de eso. Y en vez de decirle directamente desobedece a Dios, hizo un cambio a toda la información que le estaba dando y al argumento que estaba utilizando para decir una media verdad y con ello un engaño y de suyo una mentira para que Adán y Eva pecaran. El árbol de la ciencia, pues ciertamente tendrás conocimiento. No le dijo algo que fuera mentira. Pero lo que sí, en donde sí les engañó, es en que lo que estaba tratando de hacer era que ellos no que comieran del fruto, sino que desobedecieran a Dios, entraran en desobediencia. Y la desobediencia venía por la soberbia, y ese fue el primer pecado, la soberbia del diablo, el pecado en el cielo. ¿Verdad? Por ese pecado cayeron un número considerable de ángeles, pero siguen siendo ángeles y siguen teniendo en cierta medida algún poder angelical, pero pecaron por soberbia y entonces introducen de forma vedada la soberbia en el pecado de la desobediencia. Serán como dioses. Y entonces empezó Adán y Eva a pensar, asumo, a pensar, puedo ser como Dios. Entonces empezaron a pensar en sí mismos, soberbia, egoísmo, que no tenían ninguna necesidad de hacerlo antes. Pero a través de la desobediencia entró la soberbia y de ahí todos los otros pecados. El mundo hoy en día trata de ocultar estas cosas. O sea, pensar en ti mismo y tratar de destacar en lo que sea que tú hagas, no es soberbia, eso es autoestima. Pero realmente ahí hay soberbia. Y el maligno sigue intentando al ser humano con el mismo pecado, el pecado de la desobediencia, y con él, a través de la soberbia, entran todos los demás. No existe el pecado, nos dice el mundo, pero realmente sí existe. Y hay muchas cosas que son pecado. Y a veces no lo sabemos. Uno puede pecar, como les había dicho anteriormente, a través, incluso por el pensamiento. Lo dice el Señor, por ejemplo, cuando habla de adulterio, que el hombre que desea en su mente a otra mujer que no es la de él, ya pecó contra ella y contra Dios. Pecó de adulterio, solamente en su mente.
como ese, pueden haber otros pecados de la mente. No sé, pensar en cualquier cosa que contradiga a Dios, pensar en eso y deleitarse en eso es un pecado. Toda acción, todo pensamiento que contradiga a Dios es pecado. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo, y mentir también es pecado. Es importante conocer esto, es importante retomar esta información que ha quedado en el olvido, especialmente en el pueblo católico, también en el pueblo protestante, obviamente, porque es el plan del maligno, que nos apartemos de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados nos apartan de Dios. Toda acción contraria a Dios, obviamente, nos está apartando. Por eso les decía en el tema de la pureza que nuestra finalidad debe ser buscar ser puros, vivir en penitencia, ofreciendo esas faltas que tenemos, porque somos imperfectos y vamos a cometer faltas y pecados veniales, y Dios no lo quiere, pecados graves también. Y tenemos que entonces ofrecer nuestro sacrificio, nuestro tiempo, hacer ayunos, mortificaciones, arrepentirnos y buscar la reconciliación, porque muchas veces pecamos sin saber que pecamos. Y la inmensa mayoría de las veces que se peca sin saber es cuando pudiste haber hecho un bien y no lo hiciste. Otro lo hará, yo estoy cansado ahora. Entonces volvemos, entra la soberbia. Por eso es la madre de todos los pecados, la soberbia. De ahí comenzó todo. La soberbia del diablo en el cielo, de Lucifer, queriendo ser Dios. Y podríamos hacer un tratado teológico sobre cómo fue ese primer pecado en el cielo. El catecismo lo explica y podríamos hablarlo en otra oportunidad. Ese primer pecado fue en el cielo, no el de Adán y Eva. El de Adán y Eva es el pecado original del ser humano. Pero el primer pecado fue en el cielo, la soberbia. Y esa soberbia es la que trae todos los demás. Cuando yo peco por omisión, estoy pecando porque estoy pensando en mí primero. Porque mi deber es desbordarme por los demás. Dejar de pensar en mí. Si somos estrictamente evangélicos y los franciscanos tratamos de serlo, nuestra regla es el evangelio, pues tenemos que seguir lo que Cristo dijo. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué supone entonces negarse a sí mismo? Pues negarse a sí mismo es, yo no puedo anteponerme yo por los demás. San Francisco decía, tenemos que vernos como los menores, como los más pequeños. Y los franciscanos buscamos eso, vernos como los más pequeños, como los menores. Porque el otro siempre tenemos que verlo a una altura mayor, ¿verdad? Tenemos que tratar de ensalzar al otro, no de palabra necesariamente, sino nuestro servicio. Y cuando yo dejo de hacer un acto bueno, pudiendo hacerlo, no porque, por ejemplo, no sería un pecado de omisión que yo no alimente a los niños de Pekín, porque yo no vivo en Pekín y no tengo cómo alimentarlos. Ahora, pudiendo hacer una buena obra, pudiendo hacer una obra de caridad y negándome a hacerla porque ya le tocará a otro, porque no me pertenece a mí hacer eso. No es parte de mi parroquia. Mira, eso lo he escuchado mucho. No pertenece a mi parroquia. Hay que llamar al párroco de allá. No, mire, usted trate de ayudar a todas las personas, no importa dónde sean. Es que no es católico. Pues con mayor razón. Cada vez que evitamos hacer eso, pecamos de omisión. Y yo había escuchado un párroco, muy buen director espiritual de hecho, que dijo alguna vez eso en una homilía. Las personas no se confiesan de pecado de omisión. No se confiesan por eso.
Entonces todos pecamos de cualquier otra cosa menos de los pecados de omisión. Hay un pecado ahí, estamos obviando algo, estamos siendo negligentes con nuestro acto de contrición, con nuestro examen de conciencia. Debemos examinarnos constantemente y tenemos que examinarnos en eso. ¿Qué cosas malas hice? ¿O qué cosas malas pensé? Y si consentí en ellas, peor aún. ¿Y qué cosas buenas dejé de hacer? Tenemos que examinarnos en eso todos los días. Porque estamos pecando y no nos damos cuenta. Y no podemos justificarnos. En el momento del juicio no nos podremos justificar. Pero en el momento de la reconciliación tampoco deberíamos hacerlo. Ojalá no pudiéramos, como va a ser en el juicio particular, que no nos podremos justificar. Pero ojalá en la reconciliación tampoco pudiéramos justificarnos. Porque la inmensa mayoría de las personas comienzan a confesarse. Yo hice esto, pero... Y ese pero está de más. No hay arrepentimiento, no hay propósito de enmienda cuando yo justifico mi pecado. No, yo hice tal cosa, lo que pasa es que fulano... la misma cosa que le pasó a Adán. Cuando pecó inducido por Eva, y Eva engañada por la serpiente. Ninguno de los dos aceptó su culpa. Ninguno de los dos estaba realmente arrepentido. Porque cuando Dios los cuestionó, pudieron haber dicho, yo pequé contra ti. Me dijiste que no comiera del árbol y comí. No comí, yo comí del árbol, pero la serpiente me engañó y comí. Adán lo hizo peor. Esa mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me indujo a comer y comí. Y hacemos eso constantemente, le echamos la culpa a Dios. O le echamos la culpa a otro. Y queremos justificarnos. Eso es soberbia. Tenemos que ser humildes y no justificarnos. Cuando vamos a reconciliarnos no podemos justificarnos. Pequé, hice tal cosa, pequé, me arrepiento. Y tener un propósito de enmienda real, de no volver a caer en eso. El examen de conciencia lo que nos ayuda es precisamente a evitar esa ocasión de pecado, evitarla. ¿Qué fue lo que originó que yo cayera en tal pecado? Pues fue tal cosa, pues esa tal cosa tengo que evitarla. O tengo que fortalecerme en esta parte de mi carácter, porque ahí también tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos tres enemigos, tres. El mundo, el diablo y la carne. La carne, nosotros mismos, nuestro yo, nuestro carácter. Hay que examinarse ahí, A veces hacemos cosas, reaccionamos sin pensar, porque al menos si pensáramos algo, le damos algo de razón, algo de discernimiento, y tal vez podemos evitarlo. Pero cuando somos reaccionarios, y la inmensa mayoría de las personas son así, o sea, todos, nuestros caracteres así, nacemos con él. Y pues a veces reaccionamos mal, no pensamos, esto no debo hacerlo, no, porque ocurrió una situación de momento, yo reaccioné a esa situación, tuve una reacción equivocada. Y esa reacción equivocada fue una falta o un pecado. Así que hay que examinarse también ahí. Y si hiciéramos eso todos los días, todas las noches antes de acostarnos, un examen de conciencia, al menos en esos tres elementos, examinarnos. Toda aquella cosa que hice mal o pensé mal. O cuántas cosas buenas pude haber hecho y no hice. Mi carácter, cómo reaccioné ante el día hoy, cómo reaccioné ante las cosas que se me presentaron durante este día. Reaccioné de forma adecuada como un cristiano debería hacerlo, como un hijo de Dios debería ser, como un hijo de la Inmaculada debería ser. En mi caso, como un hijo de San Francisco. Reaccioné, utilicé los medios que Dios me ha dado para hacer bien a otros.
pude ser ejemplo de cristiano, pude hacer presencia de iglesia allí donde estuve. Esas cosas hay que pensarlas, hay que razonarlas todos los días. Y en la medida que nos ejercitamos en eso, nos vamos a dar cuenta que la lista de pecados va a ir reduciéndose. Y quiera Dios, con su favor y su gracia, llega un momento que ya no tengamos pecados mortales y estamos luchando contra los veniales. Vamos a tener esa lucha constante, especialmente con el carácter, constantemente. Pero lo importante es que esa lucha se dé, que nos examinemos y que nos reconciliemos con mucha frecuencia. Independientemente que tengamos un perro ladrando, hay que buscar la forma de agradar a Dios y hay que reconocer que el pecado sí existe, el demonio sí existe y es una persona, y el infierno sí existe. Y si no obramos bien, cuando llegue nuestro juicio particular, no nos podremos justificar. No podremos hacer eso. No habrá justificación posible porque no podremos ni siquiera verbalizar. Así que razonemos esto y evitemos el pecado. Voy a dejarlo hasta aquí porque el perrito no quiere cooperar. Más adelante tal vez hablemos un poco más sobre estos temas de la moralidad de los actos, de los pecados, en qué consiste un pecado y cómo remediarlos. Pase bien, santa alegría. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.